La mansión de Ruby Pérez se erguía imponente, una fortaleza de silencio tras una fachada de alegría. Sus muros, pintados de un blanco inmaculado, parecían ocultar un secreto oscuro, un secreto que yo, su humilde empleada, estaba a punto de desenterrar. Recuerdo el día que llegué. La casa estaba llena de fotos familiares, sonrisas radiantes que contrastaban con la inquietante quietud que reinaba en cada rincón. El aire mismo parecía pesado, cargado de una energía extraña que me hacía sentir incómoda, a pesar de la belleza del lugar. Me presentaron a Ruby, un hombre encantador, con una voz aterciopelada que encandilaba a cualquiera, pero sus ojos tenían un brillo extraño, distante, como si observara algo que yo no podía ver. Zulinka, su hija, era una niña hermosa, pero con una mirada apagada, una tristeza profunda en sus grandes ojos azules que me partieron el alma. Apenas hablaba, y cuando lo hacía, era con una voz susurrante, como si temiera ser escuchada. Intenté entablar una conversación con ella, pero sus respuestas eran cortas, evasivas, y su mirada se perdía en la distancia, como si estuviera observando algo más allá de lo visible. Las noches en la mansión eran inquietantes. Un silencio opresivo se extendía por la casa, roto solo por el lejano sonido de los grillos. A veces, en la oscuridad, escuchaba pasos lentos, cautelosos, que se acercaban a la habitación de Zulinka. Una sombra alargada que se deslizaba por el pasillo me helaba la sangre. Sentía un nudo en el estómago, un miedo profundo, inexplicable, que me paralizaba. Sabía. Sabía, intuía que algo malo estaba sucediendo, algo que me superaba. Era como si la casa misma respirara miedo. El lujo, el buen gusto, la aparente felicidad eran solo una máscara, un velo que ocultaba una realidad terriblemente oscura. Y yo, atrapada en esa telaraña de silencio y misterio, me convertí en una observadora silenciosa, una testigo involuntaria de algo que no debía ocurrir, algo que, años después, me sigue persiguiendo en mis pesadillas. Pero yo no estaba sola. Zulinka también estaba ahí, y su silencio, su mirada perdida, eran un grito silencioso pidiendo auxilio, un grito que por mucho tiempo no supe cómo interpretar, hasta que descubrí la verdad, una verdad que cambió mi vida para siempre y que me obliga, hoy, a romper el silencio que tanto me ha atormentado. Al principio, solo fueron susurros, sombras que se movían en las orillas de mi percepción, cosas que en un principio atribuí a mi propia imaginación, a la atmósfera peculiar de esa casa tan grande y silenciosa. Pero poco a poco, esos susurros se volvieron más claros, más insistentes, y las sombras más definidas, más amenazantes. Recuerdo una noche en particular. Me detuve, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, y esperé, conteniendo la respiración, para ver si se repetían. Y allí estaban, cada vez más cerca, como si alguien se acercara sigilosamente a algo o a alguien. Eran pasos lentos, deliberados, que se detenían de repente y luego volvían a avanzar, con un ritmo peculiar, cauteloso, como si quien los daba estuviera tratando de no hacer ruido. Me acerqué lentamente a la puerta de servicio, asomando la cabeza con cautela, sin atreverme a hacer ningún movimiento brusco. La oscuridad del pasillo era absoluta, pero aún así pude distinguir una silueta oscura que se movía con sigilo hacia la habitación de Zulinka. Me paralicé. El miedo me inundó como una ola, un miedo frío y profundo que me helaba la sangre. Sabía, en lo más profundo de mi ser, que estaba presenciando algo terrible, algo que no debía estar sucediendo. Y sin embargo no podía hacer nada, no podía gritar, no podía intervenir. Solo podía quedarme allí, en la oscuridad de la cocina, observando cómo esa sombra se acercaba cada vez más a la habitación de la pequeña Zulinka, penetrando en la sagrada intimidad de su espacio. Esa noche
el sueño se alejó de mí. La imagen de esa sombra, deslizándose por el pasillo, se grabó a fuego en mi mente, convirtiéndose en una pesadilla recurrente que me perseguía incluso en mis momentos de vigilia. Comprendí entonces que el silencio de la mansión de Ruby Pérez ocultaba algo mucho más siniestro de lo que yo jamás podría haber imaginado, algo que me obligaba a estar alerta, a observar, a esperar que esos susurros se convirtieran en un grito que pudiera escuchar, un grito que me permitiera finalmente romper el silencio. Una madrugada, el sueño me abandonó. Sedienta, me dirigí a la cocina. Fue entonces cuando lo vi. Ruby bajando al sótano con una linterna pequeña en la mano, su silueta apenas visible en la penumbra. No encendió las luces, se movía con una cautela que me heló la sangre. Parecía estar escondiendo algo, huyendo de algo o de alguien. Por un instante, estuve tentada de seguirlo. La curiosidad, mezclada con un miedo atroz, me impulsaba a descubrir qué ocultaba en ese lugar oscuro y misterioso. Pero el temor me paralizó. Mis manos temblaban, mis piernas se sentían débiles, como si una fuerza invisible me mantuviera atada a mi lugar. Me quedé inmóvil, observando cómo desaparecía en la oscuridad, dejando tras de sí un silencio aún más inquietante. Esa imagen, la silueta de Ruby desapareciendo en el sótano, con solo una linterna como guía, me persiguió durante semanas. No podía sacármela de la cabeza. Dormía mal, me despertaba sobresaltada, con la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Los días se volvieron una tortura. Cada tarea doméstica me recordaba esa visión, esa sensación de secreto oscuro y ominoso. Con el tiempo, lo que antes parecían simples coincidencias, señales aisladas, se fueron convirtiendo en una certeza implacable. El miedo ya no era una simple sensación, sino un monstruo que se apoderaba de mi cuerpo y mi mente. Y entonces, un día, limpiando el sótano, lo encontré. Un hallazgo que cambió para siempre la forma en que veía a Ruby Pérez y a su familia. Un descubrimiento inquietante que me dejaría sin aliento y que me obligaría a enfrentarme a una verdad aterradora. Las cajas estaban allí, escondidas tras unos estantes polvorientos, cubiertas por viejas mantas descoloridas. Parecía que alguien las había ocultado deliberadamente, como si guardara un secreto terrible que no debía salir a la luz. Con una mezcla de curiosidad y miedo, moví una de las mantas, y una de las cajas se abrió de golpe. En su interior había cintas VHS, perfectamente etiquetadas con fechas. Coincidían con los días en que Zulinka estaba sola en casa. Mi corazón comenzó a latir con fuerza en mi pecho. Una sensación de mal presentimiento, de algo terrible, me invadió por completo. No pude resistirme a la tentación. Tenía que saber qué contenían esas cintas. Con las manos temblorosas, coloqué una de las cintas en el viejo reproductor de VHS que encontré en el sótano. La imagen que apareció en la pantalla me heló la sangre. Era la habitación de Zulinka, en penumbra, con una cámara oculta estratégicamente colocada. Zulinka dormía plácidamente, inocente, sin saber que estaba siendo grabada. Avancé la cinta unos segundos. Entonces lo vi. La sombra de Ruby entrando sigilosamente en la habitación de Zulinka, acercándose a ella mientras ella dormía. No podía creer lo que veían mis ojos. Era una prueba muda, una evidencia contundente de lo que sospechaba, de lo que tanto temía. La evidencia de un horrible secreto que había permanecido oculto durante demasiado tiempo. La imagen me golpeó con toda su crudeza. La vulnerabilidad de Zulinka, la crueldad de Ruby. Todo se hacía patente, terriblemente real. No eran solo sospechas, eran hechos concretos, grabados en esas cintas VHS, ocultos en el sótano de una casa que aparentaba felicidad y armonía. La realidad era mucho, mucho más oscura. Y yo, una simple empleada, era testigo de todo ello. Testigos de un horror que, hasta ahora, me había mantenido callada por el miedo. Un miedo que ahora se transforma en una necesidad imperiosa de justicia. El público lo adoraba. Ruby Pérez, el cantante famoso, el hombre con una sonrisa encantadora y una voz que cautivaba corazones. Pero detrás de esa imagen pública, cuidadosamente construida, se escondía algo mucho más oscuro, algo que yo, su empleada, tuve el infortunio de presenciar. En público, era el encanto personificado.
amable, cordial, siempre dispuesto a firmar autógrafos o a posar para una. Pero en casa su personalidad cambiaba, se volvía distante, taciturno, con una mirada fría y penetrante que te helaba la sangre. Un hombre capaz de irradiar una energía abrumadora que te hacía sentir pequeña. Recuerdo una mañana en particular. Entré a la cocina y lo encontré mirándome en silencio, con una expresión que me hizo sentir un escalofrío recorrer mi espalda. No dijo nada, solo me observó durante un instante que se me hizo eterno, con una mirada que parecía leer mi alma, que parecía saber que yo conocía su secreto, que yo había visto las cintas. Luego, con una sonrisa forzada, sin alegría alguna, me preguntó: ¿todo bien por aquí? Respondí con un simple sí, sin atreverme a mirarlo a los ojos. Su mirada fría me recorrió de nuevo, como un cuchillo invisible. Sentí su poder, su capacidad para intimidar, para controlar. En ese momento comprendí el verdadero rostro de Ruby Pérez. Un hombre encantador en público, pero un monstruo en la intimidad de su hogar. La imagen del cantante famoso, el ídolo de multitudes, se desvaneció para dar paso a la imagen de un abusador, un hombre capaz de ocultar su verdadera naturaleza tras una máscara de perfección. Y yo, testigo silencioso de su doble vida, me sentía cada vez más atrapada en una red de secretos y mentiras que me sofocaban. El descubrimiento de las cintas VHS me dejó destrozada, pero también me planteó un dilema terrible. ¿Qué debía hacer? ¿Debía denunciar lo que había visto, arriesgándome a las consecuencias, o debía callar, protegiendo a Zulinka de una posible represalia de su padre, un hombre poderoso e influyente? El miedo me paralizaba. El miedo a perder mi trabajo, el miedo a que nadie me creyera, el miedo a las represalias de Ruby Pérez, un hombre capaz de cualquier cosa para proteger su imagen pública. Su poder, su influencia era abrumadora. ¿Quién me creería a mí, una simple empleada, contra la palabra de una estrella mundial? Por otro lado, estaba Zulinka, esa niña inocente, vulnerable, que sufría en silencio, sin poder defenderse. Yo era la única que sabía la verdad, la única que podía ayudarla. Pero ¿cómo podía hacerlo sin ponerla en un peligro aún mayor? ¿Cómo podía arriesgarme a que Ruby se vengara de ella si yo hablaba? Pasaban los días y el peso del secreto me oprimía cada vez más. No podía dormir, no podía comer, no podía concentrarme en mi trabajo. Cada mirada, cada silencio en la casa me recordaba la terrible verdad que guardaba en mi interior. Me sentía culpable, cómplice de una situación que no podía soportar. Varias veces estuve a punto de hablar, de contarle todo a Zulinka, de pedirle ayuda, pero su mirada perdida, su voz entrecortada, me detenían. Sabía que cualquier intento mío por abrir esa puerta solo podía hacerle daño si ella no estaba lista. Y también temía que Ruby lo notara. Era una decisión terriblemente difícil, una carga insoportable que me carcomía el alma. Zulinka, su mirada era un enigma, un pozo profundo de tristeza y miedo. A veces, cuando la veía, sentía como si me mirara a través de mí, como si viera algo más allá de mi presencia física, algo que yo no podía comprender. Era como si su silencio gritara más que 1000 palabras. Intenté hablarle en varias ocasiones. Quería decirle que estaba ahí para ella, que podía confiar en mí, que no estaba sola. Pero cada vez que intentaba acercarme, su mirada se desviaba, su voz se entrecortaba, como si cualquier palabra pudiera ser escuchada por alguien que acechaba en las sombras. Su silencio era una barrera invisible, un muro que me impedía llegar a ella, un muro construido por el miedo, por el dolor, por la opresión. Era evidente que vivía bajo una presión inmensa, una presión que yo, desde mi posición de empleada, no podía comprender del todo, pero que me dolía en el alma. Pero a veces, en esos silencios, en esas miradas furtivas, sentía un atisbo de esperanza, un destello de confianza que me decía que ella sabía que yo estaba ahí, que yo la veía, que yo entendía su sufrimiento. Era una conexión tácita, una complicidad silenciosa nacida del dolor compartido, un lazo invisible que nos unía en medio de la pesadilla. Nuestra relación era compleja, silenciosa, llena de matices y sutilezas, una danza sutil entre el miedo y la esperanza, la opresión y la resistencia, la complicidad
y la imposibilidad de hablar abiertamente. Era una relación entre dos personas atrapadas en una misma pesadilla, esperando, cada una a su manera, que el horror terminara. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché un sollozo tenue, casi imperceptible. Provenía del pasillo. Me levanté sigilosamente, con el corazón en la garganta, y me acerqué lentamente a la fuente del sonido. Era Zulinka, sentada en las escaleras, encogida sobre sí misma, como un pequeño animal herido. Quise abrazarla, consolarla, decirle que todo iba a estar bien, pero me contuve. No quería asustarla, no quería que pensara que la estaba espiando. Me senté a su lado, en silencio, y le ofrecí un pañuelo. Solo compartimos el silencio, el dolor, la soledad. En ese momento, en la oscuridad del pasillo, en medio del horror que rodeaba nuestras vidas, sentí una conexión profunda con Zulinka, una conexión más allá de las palabras, más allá de la barrera del miedo. Fue un acto de empatía silencioso, un gesto pequeño, pero que nos unió en el dolor, en la comprensión mutua de la pesadilla que vivíamos. No era amistad, ni una relación convencional, era algo más profundo, más complejo, una conexión silenciosa y poderosa, nacida en medio del horror, un lazo entre dos almas heridas, dos víctimas de la crueldad de Ruby Pérez, unidas por un secreto que hasta ese momento habíamos guardado en silencio, pero que empezaba a resquebrajarse. La confesión de Zulinka sacudió al mundo. Sus palabras, transmitidas a través de los medios de comunicación, resonaron con una fuerza impactante, rompiendo el silencio que había envuelto durante años la oscura realidad de la mansión de Ruby Pérez. De pronto, el nombre del famoso cantante dejó de ser sinónimo de talento y se convirtió en sinónimo de un secreto siniestro. La noticia se propagó como la pólvora. Programas de televisión, redes sociales, periódicos, todos hablaban del caso, todos comentaban la valentía de Zulinka, todos se preguntaban cómo alguien tan admirado podía ocultar un secreto tan terrible. La opinión pública se dividió. Algunos se negaban a creerlo, incapaces de aceptar que su ídolo fuese capaz de tal atrocidad. Otros aplaudían el valor de Zulinka, exigiendo justicia y reclamando que su historia sirviera para prevenir futuros casos de abuso. En medio del torbellino mediático, la policía allanó la casa de Ruby Pérez. Yo desde la distancia seguía todo con el corazón en un puño. Sabía que ese momento iba a ser decisivo, que iba a cambiar todo para siempre. Cuando los oficiales sacaron aquellas cajas llenas de cintas VHS del sótano, sentí como si un peso enorme se levantara de mis hombros. Las pruebas estaban ahí, irrefutables, innegables. Las imágenes que yo había visto en secreto ahora salían a la luz, expuestas al juicio del mundo. La verdad finalmente salía a la luz. Los días que siguieron fueron un torbellino. La casa, antes un lugar de silencio y misterio, estaba ahora llena de la presencia de desconocidos, de periodistas, de investigadores. La atmósfera era pesada, cargada de una tensión palpable, y yo, aunque lejos, sentía la reverberación del impacto de la confesión pública y el comienzo de la investigación, un impacto que cambiaría para siempre la historia de Zulinka, la mía y la del cantante que todos admiraban. La verdad salió a la luz. La historia de Zulinka, contada con valentía y dolor, resonó en cada rincón del mundo. Las cintas VHS, las pruebas irrefutables de los abusos sufridos, ya no eran un secreto oscuro, escondido en el sótano de la mansión, sino una evidencia expuesta al escrutinio público. Pero la verdad, por sí sola, no sana las heridas. El dolor de Zulinka, el trauma que había soportado durante años, no desapareció simplemente porque el mundo conociera su historia. El daño ya estaba hecho, grabado a fuego en su memoria, y el proceso de sanación sería largo y complejo. Un proceso que requeriría tiempo, paciencia y apoyo profesional. La casa de Ruby Pérez, antes un símbolo de lujo y éxito, se convirtió en un lugar maldito, un escenario de un horrible secreto. Las paredes, que habían sido testigos mudos de tanto sufrimiento,
ahora parecían exhalar una tristeza profunda. Cada rincón, cada habitación, recordaba las escenas grabadas en esas cintas VHS, las noches de terror y angustia vividas por Zulinka. Muchos cuestionaron la memoria de Ruby Pérez, tratando de separar al artista del hombre, al ídolo de su oscuro secreto. Otros, en cambio, aplaudieron la valentía de Zulinka, ofreciendo su apoyo y solidarizándose con su sufrimiento. Pero la verdad es que la historia de Zulinka es un recordatorio doloroso de la persistencia del dolor, de la necesidad de justicia y de la importancia de denunciar cualquier tipo de abuso. El legado del silencio es un legado de dolor, pero al romper ese silencio, al dar voz a las víctimas, al exigir justicia, podemos crear un futuro mejor, un futuro donde las Zulinkas del mundo puedan encontrar la fuerza para hablar, la ayuda para sanar y la certeza de que su voz será